Bueno, como está, profesor, en este momento vamos a iniciar exactamente con la entrevista a mi compañero, alumno de la misma carrera de Ingeniería Civil. Se llama Lucio Ortiz, el cual va a participar de lo que es la entrevista con estas 7 preguntas que se le va a realizar, ya que él participó en la elección exactamente en el tema de Fujimorismo con respecto a la elección del año 1990 al 2000. Bueno, le voy a preguntar, ¿podría por favor decirme su nombre completo, Lucio Ortiz Boza, su edad? 60 años, Bueno, como sabemos que es masculino y su nivel educativo, bueno, como ya sabemos, es pues ya superior. súper. Ujú. En este caso vamos a empezar con la primera pregunta, mi estimado Lucio. ¿Con cuál exactamente pues se va a decir esto? ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Ujú. Claro, de hecho había problemas económicos debido a la inflación del anterior gobierno, es el caso de la García, y había problemas políticos, ¿no? Había una inestabilidad total respecto a la política. Eh, Había grupos subversivos, políticas o políticos tradicionales de esa época, ¿no? Y eso fue una inestabilidad para el país. Perfecto, mi estimado Lucio. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación en el gobierno de Fujimori y por qué fueron o no efectivas, de acuerdo a usted lo que vivió en ese momento, ¿no? Claro, si bien es cierto que los gobiernos anteriores ya venía la inflación, Ujú, ¿no? El caso de Alan García. Y para controlar, de hecho, tenía que utilizar políticas económicas muy drásticas y él empleó una política que se llamaba el food show, ujú. ¿no? En su momento no fue tan efectivo, pero a largo plazo sí resultó conveniente para el país. Y esa medida que se tomó, ¿qué significaba o en qué se basaba el flujo show que me dice usted El de manera fútbol breve? era una forma de controlar, Ujú, porque de hecho que en las épocas anteriores de gobierno anterior, toda la política económica estaba basada por la administración del gobierno, ¿no? Cuando no dejó el libre mercado. Ya cuando Fujimori asume el poder, deja en libertad la economía, a cómo se desarrolla libremente el comercio. perfecto, mi estimado Lucio. Entonces, la tercera pregunta que tenemos es, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Eh, Creo que en esa medida ah, se preocupó en infraestructuras como carreteras de penetración, zonas más pobres, implementó zonas educativas y, y también abordó temas sobre la planificación familiar y todo eso, ¿no? Muy bien, mi estimado Lucio. Bueno, para pasar a la siguiente cuarta pregunta, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y el Sendero Luminoso? Y Sí, no se podrías preocupe. volver a preguntarme. Sí. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, de hecho tomó unas medidas, ya en la época en la época de la García ya se vino implementando esas políticas para combatir este flagelo, Ujú, que sin embargo no fueron tan efectivos como las que tuvo Fujimori. Fujimori afrontó frontalmente usando las Fuerzas Armadas, ¿no? Es el caso que en el 82 eh, organizó la política a través de los militares para ujú, abordar temas exactamente del terrorismo. ujú. Y en esta época, pues, estuvo el Centro Luminoso eh, actuando y, y bueno, ya Ya. es toda una historia después de eso. Sí, no se preocupe, mi estimado. En este caso, durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. Claro, ¿Qué opina sobre esa política? había una política sobre discriminación de las mujeres. Ujú, En cierto modo, era una planificación bastante acertada, pero políticamente, pues, siempre va a haber oposiciones sobre ello, ¿no? Porque si no hay una forma de planificar demográficamente,
pues estaríamos, Fujimori quiso adelantar a que el Perú sea más ordenado y que la pobreza se pudo quizás eh, afrontar de ese modo, porque mayormente viene de las zonas rurales, por la poca educación respecto sexualmente, en la reproducción. Entonces vio conveniente de que a las mujeres campesinas, ligándolas en una forma de poder controlarlas, ¿no? A mi modo de pensar, creo que podría haber sido efectiva, pero políticamente no lo es. Ya, bien, mi estimado. En este caso, en la pregunta 6, conocemos las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión. Uh, Efectivamente, yo creo que Fujimori y su cúpula, o los tentáculos que había dentro de ellos, en el caso de Montesinos y todo, eh, han utilizado políticas que se utilizaron en otros países, ¿no? Por historia se lo sabe esto. Es muy parecido, por ejemplo, al de Piérola. Piérola utilizó los mismos mecanismos que Fujimori, ¿no? Controlar la prensa a través eh, de coimas. ¿Qué otras cosas más hubo ahí? Eh, Circular la prensa chicha, que era una forma de distracción también para... de alguna forma quiso controlar la prensa, centrado en cómo manejar a la población, ¿no? En diferentes sectores. Educación básica, gente analfabeta, gente con conocimiento. Entonces, había un tentáculo donde sabían manejarlo, este tipo de medidas, y fue efectiva en cierto modo. Bien, mi estimado Lucio. Bien, para terminar ya con la última pregunta es, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Claro. Después del video, del Bloody Video que muchos conocemos, eh, y la forma de pensar del peruano ya fue muy distinto al actual del chino. Sí, cierto que chino vino tratando de empujar al país, pero por detrás de allí había cierto grupo que venía especulando de la oportunidad. ¿No? Es el caso de Montesinos, y hay muchos que no, los militares, ¿no? Y la caída fue exclusivamente pues, en el caso de Vladivideo, el caso del este que fue un regidor acá del Callao, no recuerdo bien, Curi, y entre otros, ¿no? Ya eso fue el detonante para la caída del gobierno de Fujimori, aunque Fujimori intentó todavía centrarse hubo otro tercer gobierno, pero sin embargo ya había, yo no sé si es un mecanismo de articulación, de que estos empezaron a correrse por acá, por allá, Chino se fue a Japón y fue caído en Chile y toda una historia. Y esa parte, ya para terminar, ¿de qué trató el Vladi video que usted me habla? En los videos se vio que a la prensa se podía manejar a través de fajos de dinero, ¿no? De la forma como el gobierno quería que se le ponga el mensaje al país, ¿no? Y bueno, así tenía que manejarse. Y se ve que en el Vladivideo, pues, había un fajo de dinero que lo ponía en la mesa y era evidente que era un soborno, ¿no? Un caso de Cube también. Y de ahí vino también las actuaciones de Montesino hacia un tal Pinchi Pinchi, tantas cosas, tanta historia que hay atrás de todo este gobierno de Chino. Bien, mi estimado Lucio, me voy a agradecerle por la entrevista, por su tiempo también y por la disponibilidad que tuvo por su tiempo. Eso sería todo, mi estimado Lucio. Bueno, si en algo sirvió, ha sido Sí, muy rápido y hay pocas cosas que han venido a la memoria y bueno, sí, lo no que se he hecho preocupe, hay en lo cosas que... fundamental, esto es lo que ha sucedido en el país. Sí, como hay pocas cosas, pues ya no se preocupe. Gracias por su participación, mi estimado Lucio. No hay de qué.